toda la mañana. Me imaginaba cantando la canción de Eres un buen padre. Y todos juntos abrazándonos de lado a lado gritando, Eres un buen padre. Muy bueno. Mi nombre es Leo Ayala, soy el director de niños de la Alianza Cristiana Misionera de la Cumbre. También soy parte del cuerpo de ancianos. Y esta mañana me toca la segunda parte de la predicación, porque siento que Dios nos ha estado hablando desde que llegamos. Y Dios usó al equipo de adoración y a Jorge Colón para predicarnos la primera parte. Y cuando escuche la predicación se dará cuenta por qué. ¿Alguna vez has tenido alguna oportunidad de hacer algo extraordinario, excepcional, donde todo el mundo te está mirando y al final terminas decepcionando a todos? Lo vimos esta semana, ¿verdad? Si es así, bienvenido y bienvenida a mi club. Nunca fui bueno en los deportes, los muchachos de aquí de la Cumbre lo saben, por eso no me invitan a jugar baloncesto. Siempre fue el que nadie iba a pedirle que jugara en su equipo, el que pedían al final porque ya no había más break. Creo que es algo que he superado con los años. A los 39 se supone que ya hayas pasado esa etapa. Pero el día que supe que debía de retirarme de mi corta carrera como beisbolista, a mis 8 años de edad y después de 2 años de carrera, fue cuando con las bases llenas me tocaba batear y lancé lo mejor que pude. Ustedes tienen que imaginarse yo ahí, ¿verdad? Pequeño con el bate, y lo único que pude hacer fue rozar el viento que pasó cuando se movió la bola. El niño que estaba atrás, catcher, dijo, ponchado. De más está decir que mi equipo perdió. Era mi excelente oportunidad para brillar y mi talento para el béisbol brilló por su ausencia. ¿Tú conoces la historia que vamos a hablar esta mañana? La hemos leído una y otra vez. Una noche, en una casa, una fogata y un bendito gallo con un ronco canto profético gritando, Pedro, te ponchaste. Invito a que oremos. Señor, esta mañana, hazlo tú. Lo menos que necesitan escuchar es mi voz. Solo tu voz y tus palabras son luz y vida. Hazlo tú, para tu gloria y tu honra. Amén. Estamos leyendo de Juan, capítulo 18. Hemos estado en este viaje por el Evangelio de Juan que ha durado meses y meses, y qué bueno que podemos tomar la palabra y exprimirla. Juan capítulo 18, versos del 15 al 27, pueden abrir sus Biblias, iPod, iPad, lo que quieran. Va a estar bien con la tecnología. Dice así, capítulo 18, versos del 15 al 27. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿pero no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos, que también estaba calentando. Adentro el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús le contestó, ¿todos saben lo que enseño? He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. Yo no he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntale a los que me vieron. Ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó, si dije algo indebido debes demostrarlo, pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata, calentándose, y volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿pero no te vi yo en el huerto de los olivos con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó un gallo. El domingo pasado aprendimos, ¿verdad? En este viaje
algo más sobre la vida de Jesús con sus discípulos, específicamente en este escenario que era Getsemaní. Y ahora llegamos a un momento culminante donde ni está Judas, ni está ninguno, porque todos jalaron a correr. Miedo, terror. El texto que acabamos de leer ahora coloca a dos valientes que no salieron corriendo. Tal vez no estaban cerca, pegados, pero se quedaron, caminaron. Uno de ellos es un discípulo anónimo. No sabemos su nombre, pero tenía cierta influencia como para que lo dejaran entrar a él y a Pedro a la casa del sumo sacerdote. El otro discípulo es Pedro, quien todavía siente la adrenalina dentro de él de haber sacado la espada y haberle cortado la oreja a Malco. La noche ha sido larga para estos dos discípulos, incluso para todos, pero en medio del peligro, la desesperación y la oportunidad de salir corriendo, se quedaron cerca. ¿Por qué en medio de tiempos difíciles y tiempos como estos nos quedamos cerca de Él? ¿Por qué no huyeron? ¿Qué es lo que hace que te mantengas firme al lado de una persona, aún en tiempos difíciles? Yo digo amor. Tenían una historia en común con aquel hombre que estaba adentro, años llenos de lecciones, milagros, vida en comunidad. Habían construido puentes de amistad y relaciones. Desde el día en que Andrés fue a contarle a los hermanos Simón sobre el Mesías y escucharon la palabra sígueme, sus vidas quedaron enredadas en la historia de Dios. Eso fue justo lo que hizo Pedro. Le siguió, a escondida, pero le siguió. En medio de la noche, y aunque no pudo entrar de primera instancia a la casa del sumo sacerdote, el discípulo anónimo, que algunos piensan que es Juan, el mismo que está escribiendo el evangelio que estamos leyendo, pero que tal vez prefiere no citarse a sí mismo en el texto. Y otros teólogos dicen, oye, ese discípulo secreto tal vez era Nicodemo, tal vez era José de Arimatea, que tenía una influencia para dejarle pasar. Sea como sea, allí Juan nos da y nos regala un teatro con dos escenarios. En el primero está Pedro, el discípulo anónimo también está ahí, los sirvientes, los guardias, el sumo sacerdote y una fogata bien caliente. En el otro escenario, en el 2, se encuentra Jesús, el sumo sacerdote Anás, quien no era realmente el sumo sacerdote en ese momento, era una gran influencia dentro del concilio religioso y dentro de los judíos. El sumo sacerdote en ese momento era Caifás, yerno de Anás. Y también dentro de este escenario número 2 están los guardias del templo. Dos escenarios, y de repente en los dos escenarios a la misma vez comienza un interrogatorio. En el interrogatorio número 1 es más informal. La mujer ve a Pedro y dice, un momento, pero ¿no eres tú uno de los discípulos que también andaba con él? ¿No eras tú uno de ellos? Y curiosamente dice la mujer, ¿no eres tú discípulo de ese tal fulano? Y cuando ves el texto directamente, lo que ella quería decir, él puede ser un impostor. Ese que trajeron aquí, ese es un fulano. Pedro contestó la pregunta con un no. No lo soy. No lo eres, Pedro. Pero si te dijo que ibas a ser pescador de hombres. Te dijo, sígueme. Tus redes no existían la cantidad de peces que él proveyó en aquel milagro. ¿Viste cómo cambió el agua el vino? Tu casa en Capernaum, a orillas de Galilea, del mar de Galilea, fue la guarida donde comieron, rieron y vieron milagros. Él cambió tu nombre de Simón a Cefas, Pedro, piedra. Estableciendo en ti una nueva identidad y una nueva visión del mundo. Eso es lo que hace Jesús. Cambia cosas. Nos mira detenidamente y profundamente y nos dice, ven, sígueme. Tengo una mejor idea para tu vida. El Simón pescador de manos gruesas y callosa por las redes, de piel maltratada por el sol, de un carácter matizado por la vida dura de la pesca en el mar, es invitado a pescar con diferentes redes. Sígueme. Trae lo que eres, trae lo que tienes. Eso hizo. Con un temple firme, inmediatamente lo dejó todo, ¡boom! Lo siguió. Nadie sigue tan rápido a Jesús. Pero él dio un salto, dio un brinco, lo dejó todo. Ven, aquí vamos. Ese era Pedro. Se trajo su temperamento, su carácter lleno de impulsividad, de seguridad, de firmeza. Ese era Pedro. Usted y yo hemos tenido un amigo Pedro. De esos que hablan y no se caen la boca. Yo tengo un amigo así en Estados Unidos. Muy buena gente. Pero habla, ese era él, impulsivo.
Pedro en esta escena, cuando dice no, no soy, tira con lo mejor que puede. Pero eso es strike one. Pedro intenta cambiar de tema uniéndose al otro grupo, ¿verdad? Para seguir calentándose en medio de la noche. Ahora, en esta escena, número 2, el interrogatorio es diferente. Anás se acerca a Jesús y pudo haberle preguntado cualquier otra cosa, pero la pregunta va dirigida en concreto a 2 áreas. Una, dime qué es lo que has estado enseñando y dime a quién le enseñaste. Dime qué es lo que estuviste enseñando y dime a quién le has estado enseñando. ¿Qué fue lo que le enseñaste? Jesús tenía un mensaje y se había estado multiplicando en cerebros, en gente. El mayor problema que sabía Anás no era el mensaje simplemente, eran los oídos de donde había caído esas palabras, porque él sabía profundamente que él traía palabras de vida. Palabra que cambia vida y que transforma. Y es que Cristo tiene el poder de cambiar tu estado actual para devolverte a tu estado original, amigo de Dios. Esto es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 2. Antes ustedes estaban muertos a causa de desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Éramos enemigos de Dios. Entonces, antes de brincar a otro texto, entra el factor Dios y el texto del verso 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales, porque estamos unidos ahora a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho en nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Cambio, eso es lo que le apasiona a Cristo. Cambios. Y por eso Anás quería saber, dime quiénes son los discípulos. Dime quién escucharon esa historia. Dime quién fue. Dime porque tal vez tengo que ir a tumbarles el pico, como diríamos en Puerto Rico. Y en la mente de Jesús tal vez Él está diciendo, oh no, todos los que me diste, oh Padre, les he guardado. Si quieres saber, vete, pregúntale a Zaqueo, vete, pregúntale a Lázaro y al ciego. Y probablemente te dirán, yo no sé, yo solo sé que yo era ciego y ahora veo. Yo robaba, ahora no robo más. Yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Yo vivía en las tinieblas y ahora vivo en la luz. Ustedes conocen todos estos programas, ¿verdad? De cambio y de extreme makeovers. Y nos gusta verlo. Usted sabe ese programa de las casas, ¿verdad? Que tienen esta casa que está hecha canto o que no se adapta a su necesidad y de repente la gente de NBC o ABC le compra la casa, la construyen de arriba hacia abajo, te sacan de vacaciones a Disney World, ponen un autobús frente a la casa, lo sacan y todo el mundo llora porque están recibiendo la casa que no merecen. Quien empezó los Extreme Makeovers fue Dios. Él siempre ha estado con una fuerte pasión para cambiar vidas y gente. Ahora, el Extreme Makeover de Cristo es diferente. Uno, el cambio que Cristo hace en nosotros comienza adentro, interior. Todas estas perlas que a veces compramos, la gente que compra, yo no tengo perlas, pero cuando se compran perlas, algunas son cultivadas. Esa perla, esa almejita, se le echa adentro un grano de arena. E internamente la irritación es tan horrorosa que lo que hace es esto. Y produce finalmente una perla. Pero para tener la perla hay algo ocurriendo internamente en esa almeja. ¿Te acuerdas la historia del Mago de Oz? Es una de mis historias preferidas y las películas favoritas. La vieja, no la nueva. Pero en el Mago de Oz, estos personajes se juntan. El espantapájaro quería un cerebro. El hombre de hojalata quería un corazón. Y el león quería valentía.
pudieron haberle pedido cualquier cosa, pero lo que sabían que les hacía falta no estaba afuera, estaba adentro. Porque es dentro donde nos estamos rompiendo, donde estamos rotos y donde perdimos nuestra relación con Dios. Dorothy era diferente. Dorothy tenía una petición diferente. Dorothy, ¿y qué tú quieres? Yo quiero volver a casa. Yo quiero volver a casa. ¿Alguna vez se ha perdido? Y se perdió el camino. Y en desesperación de niño, lo único que puedes decir en tu mente, yo solo quiero a mis papás, yo solo quiero volver a casa. Y créeme, quien más está interesado de que vuelvas a casa no eres tú, es el Padre. Pero para volver a casa, algo tiene que cambiar en tu interior. De seguro, esto es lo que Cristo desea. Para que nadie se pierda, mas tengan vida eterna. El cambio que Cristo hace en nosotros es un cambio de condición. Estaba muerto, ¡boom!, ahora está vivo. Antes éramos por naturaleza enemigos de Dios, pero a partir del verso 8 de este texto que acabamos de leer dice, Dios nos salvó por la gracia cuando creyeron. Y el verso 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. Hay un cambio, hay un nuevo nacimiento. Hay un cambio de estatus. Como cuando eres soltero y te casas y estás loco por llenar un papel que diga estatus, soltero o casado. Casado. Juan 3:1 nos recuerda nuestra nueva condición. Ya no somos enemigos de Dios. El texto dice, miren con cuánto amor nos ha amado el Padre, que nos ha dado la oportunidad y el honor de ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Él es un gran Padre. Así eres tú. Así eres tú. Soy amado por ti. Es quien soy. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo cambié de la luz de las tinieblas a la luz? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo yo llegué aquí? He despertado en el redil y no sé cómo, dice la canción de Marcos Vidal. ¿Cómo es que tengo lo que no merezco, pero sí lo que necesitaba? Justificación. Cristo a través de su sacrificio presentándote limpio ante el Padre. Es un veredicto. Y cuando dice, ¿cómo lo encuentran? ¿Inocente o culpable? No culpable. ¿Cuándo? Cuando reconoces quién eres y lo que eres, pero sobre todo cuando reconoces quién es Él. Cuando creíste. Número 3, el cambio que Cristo hace en nosotros es con un propósito. Efesios capítulo 2, el verso 10, nos lo sabemos una y otra vez. ¿Qué dice? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios de antemano ya había preparado. Para eso fuiste creado. Tú tienes una razón de ser y una nueva identidad. ID en mayúscula. Identidad Dios. Eso es quién eres. Propiedad de Cristo. Propiedad del Padre. Estos días estuve en Colorado en un entrenamiento y en un momento dado te asignaban un consejero y le dije algunas cuantas cosas al consejero que me tocaba, un hombre de Dios bien lindo. Y me dijo, ¿sabes qué? Necesitas un tiempo de soul care. Yo, sí, de estar solo y de escuchar a Dios. Olvídate de la predicación que tienes que preparar para el domingo. Ve al Padre. Así que eso hice, mi día libre. Me dieron un carro y llegué 3 horas desde Colorado Springs hasta al Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado. Me dijeron, ¿tú estás loco? Sí, perfecto. Y a 12,000 pies de altura, cuando no hay nada ni nadie y los pulmones ya se te salieron porque subiste la escalera y sientes que vas a reventar, donde no hay nada, tuve el honor de decir, no soy nada. Soy tuyo. Y tú eres mi Padre. Saber quién soy y quién eres es bien importante. Las estadísticas dicen que los jóvenes que a los 13, 14, hasta los 20 años no saben quién es y no identifican y hacen clic con su identidad, pasarán los próximos 20 años buscando quién son. Esta anécdota la he contado muchas veces aquí. El abuelo de Esther se llamaba Antonio Jorge Serín. Allí en España era un hombre de Dios. Y un día en la casa perdió su memoria y le duró como 6 o 7 días. Una noche a las 3 de la mañana hizo boom, abrió los ojos y dijo,
Ya sé quién soy. Soy Antonio Jorge Serín y Cristo es mi Salvador. Ya sé quién soy. Soy amado, soy perdonado y Él es mi Padre. Y tú necesitas gritar exactamente lo mismo. Ahí está, el gallo. Cuando empiecen los gallos a cantar, eso es justo lo que tú tienes que hacer. Repetirte y decirte a ti, no sé quién soy, lo sé. Soy amado por Él. No soy bueno con reggaetón, ni cristiano ni no cristiano. Pero hay una canción de este cantante cristiano, Manny Monte, que dice, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo. Es imposible. Jesús, quien se encuentra en el escenario número 2, pero en su primer juicio de 6 que va a tener en este viaje antes de la crucifixión, responde con transparencia y con autenticidad. ¿Todos saben lo que enseño? Ve, pregúntale a esta gente. Pregúntale a los que me siguen. Sígueme. Nosotros seguimos a Cristo también. A Él servimos. Al que dijo que vendría, vino. Emmanuel. Al que prometió liberación. El que dijo, yo soy el camino a la verdad, a la vida. Nuestro Redentor. Al que dijo claramente, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Yo voy a estar con ustedes. Él, omnipresente. Siempre nos dijo la verdad. Nos enseñó cuál era la enfermedad, pero nos dio el antídoto. La vacuna. El mundo es uno caído. Me quedo con ustedes, no me voy. El viaje comenzó conmigo y va a terminar conmigo. Yo soy el principio y el final, el alfa, el omega. Mírame, sígueme. ¿Usted se acuerda de aquel programa de Super Sábado? Donde había una competencia que mamá o papá ponían al bebé en un carril. Era una tortura, eso no se permitiría hoy. Ponían al bebé, mamá se iba de otro lado y le gritaba, dale bebé, dale. Y los nenes gateaban, no podían correr, solo podían gatear. Tú estás al otro lado del carril. Y Dios está acá diciéndote, dale bebé, ven con papá, mírame, mírame a mí, mírame. Yo sé que no puedes correr, entonces gatea, pero sigue, no te detengas, dale. Te espero al otro lado. Te espero al otro lado. El gran yo soy, de repente recibe un golpe a manos del guardia en el templo. ¿Por qué? Por decir la verdad, por ser auténtico. Y va a ser el primer golpe de una serie de torturas de las cuales nosotros podemos escuchar ahora aquí hoy diciendo, molido soy por tus pecados. Pedro estaba a punto de experimentar pruebas y aflicción total. En la escena número 1, Pedro permanece en la fogata y se junta a este grupo pequeño, al grupo pequeño de los que tenían frío, tenían calor, allí estaban. Tal vez sus conversaciones probablemente no eran las mejores. Ellos no estaban allí porque estaban siguiendo a Cristo, estaban allí porque eran esclavos o soldados. Pero probablemente, a mí no me importa quién está ahí, por mí lo pueden matar. Y Pedro está allí en silencio, escuchando todo lo que están diciendo, haciéndose cada vez pequeño como si estuviera tomándose una pequeña pastilla de chiquitolina. Más pequeño y más pequeño. Pedro estaba allí como diciendo en su mente, por favor, Señor, que no me digan, que no me pregunten, que no me pregunten, que no me pregunten, que no me pregunten. Como cuando tu novia se arregla y se pone espectacular y se hace un peinado que en tu mente dice, está fatal, y viene caminando hacia de ti y tú sabes que tú dices, que no me pregunten, porque vas a tener que decir la verdad. Algo así estaba pasando internamente a Pedro. Señor, por favor, que no me pregunten. ¿Por qué callamos? ¿Por qué guardamos silencio cuando nos toca hablar? Porque no nos han preguntado a nosotros directamente. ¿Cuál debe ser la voz de la iglesia hoy? En tu casa empezando, en tu comunidad segundo, en tu país y en el mundo entero. ¿Qué hacemos? ¿Nos unimos a la voz de Dios o nos unimos al grupo, a la voz del grupo que se autoconsume en las tinieblas? ¿Es tu voz una voz relevante? Yo me he quedado callado muchas veces. Pero ¿cómo conocerán
y no hay quien les hable? Pero ¿cómo que conocerán si no hay quien les predique? Dice Romanos. Mientras todos hablan del intenso de las tinieblas y la oscuridad, tu vida puede ser la voz de luz y esperanza. Mientras más densa es la oscuridad, más obvia debería ser la luz. Así que cuando mires a tu país y lo veas rompiéndose en pedazos y gente gritando, nos hundimos, sonríe. Porque si eres luz, deberían de ver más claramente hacia dónde ir. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo hemos enseñado aquí desde el frente, allá en las oficinas, en las clases. 1, escucha el Evangelio. 2, entiende el Evangelio. 3, encarna el Evangelio. Antes de predicárselos a otros, predícatelo a ti mismo una y otra vez y no dejes de hacerlo. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Romanos 12:2. Pedro el valiente se siente como minoría bajo este grupo de presión que están todos calentándose. Y le vuelven a hacer la misma pregunta. No era nueva, es la misma pregunta. Y él da la misma respuesta. No le conozco. En ese segundo no le conozco, siento que fue como un moverle el piso a Pedro. Como si el boxeador le conecta al otro y lo tambalea y se levanta, pero no ve bien. Y en su mente tal vez Pedro está diciendo, sí le conozco. Sí sé quién era. Soy un falso, soy un mentiroso, soy indigno. ¿Has escuchado alguna vez esta voz? Yo la he escuchado muchas veces. Y hay momentos donde tienes que decir, ya sé lo que soy y lo que tú me quieres decir, enemigo. Ahora quiero escuchar la voz del Padre. Pedro miente y usted sabe lo que pasa con una mentira. Mientes y después tienes que volver a mentir para tapar la que hiciste y volver a mentir y volver a mentir. Y de repente estás dando vuelta en una tómbola entre mentira y verdad. Mentira porque es lo que están diciendo y verdad porque hay un cuchillo en tu mente diciéndote mentiroso, mentiroso. Hemos estado ahí. Buscamos salvarnos a nosotros mismos, corremos para salvarnos, pero tú y yo sabemos que al final el agua nos llega al cuello. Strike 2. Yo estudié en la Antilles Military Academy y en la época de los 80 comenzaron estas ventas de libros de Scholastic, creo que eran, donde te daban un papelito y tú apuntabas lo que querías. Bueno, en un momento dado, mi mamá, ¿verdad? Maestra allí, y mami iba a escuchar esta historia por primera vez, no me compraron ningún libro. Así que yo estoy ahí sentado y la maestra levanta un libro de Star Wars y dice, de stickers, yo no sé de quién es este. ¿Y quién dijo que era de él? Leo Pedro. Así que fui y recogí mi libro de stickers y me senté a hojearlo. ¿Y qué porquería? Solamente tenía que sacar los stickers y pegárselo. Yo quería el libro de Star Wars, pero no el que yo quería. Y de repente, la maestra me llama y dice, Leo, ¿puedes llevarle este libro a Federico? Que era otro niño, ¿verdad? Que sí le habían comprado un buen libro de Star Wars. Tenía las piezas de cartón y tú las sacabas de la página y podías armarla y tenerla en tu mesa armado las naves. Ese era el libro que yo quería. Fue solo cuestión de un cambio. Así que Federico, contento porque no sabía cuál era el de él, se llevó un libro de stickers. Y yo, un libro de piezas que me supo amargo. Mentiroso. Mentiroso. Tenía que tapar una y otra vez hasta que la maestra, claro, me descubrió. Mentiroso. Aquí viene la tercera y última pregunta. Y esta vez, para Pedro, la pregunta viene de un familiar nada más y nada menos que de Malco. Él estuvo en Getsemaní y le hace la pregunta como, no me digas que no eres tú, mano. No me digas que no eres tú. Él vio la sangre brotar de su pariente Marco. ¿Y ahora qué hacemos para cubrir esta mentira? ¿Volver a mentir? Anás tenía mucha razón en saber que había enseñado Jesús. Enseñó vida. Enseñó confrontación. Ahora, Pedro estaba en el 1. Jesús, escena 2. En la escena 1,
Pedro está negando su identidad. Pero en la escena 2, Jesús está afirmando quién es Él. En la escena 1, afuera, Pedro niega conocer al maestro. Pero en la escena 2, el maestro está protegiendo a sus discípulos. Amor. Todo a la misma vez, como una hermosa danza. Pedro le dio esta amnesia selectiva. No sé quién es. Y de repente su voz se afirmó, subió el tono, voz en cuello, firme, maldijo, no sé quién es. Nunca le he conocido. Strike 3. Y de repente, aunque Juan no lo registra, los demás evangelios sí lo hacen. Los ojos de Pedro y los de Jesús se encontraron. Pedro se encuentra con la cara y el rostro del maestro. Y casi como un eco en los oídos de Pedro, puede escuchar las palabras: antes de que cante el gallo, Pedro, me negarás. Las palabras del maestro siempre se cumplen. Siempre. Sus promesas son fieles para siempre. Él dice la verdad. Él hará lo que dijo que haría. Él cumple sus palabras. Él dijo: he aquí estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Él promete lo que cumple. Esa mirada que suena a un beso. Beso que hace unos momentos atrás le otorgó Judas Iscariote al maestro en su mejilla, sellando y cerrando por decisión propia una relación. Entonces, el gallo cantó. El gallo, que muy bien pudo haber sido el ave con 2 patas, pero que algunos teólogos y los que saben dudan que haya sido un gallo de verdad, con 2 patas. ¿Por qué? Porque en el templo no podía haber aves impuras, ni animales impuros, y el gallo era impuro. A menos que haya sido un gallo con voz amplificada que de lejos gritó y se escuchó acá. Pero parte de las teorías dicen que todo esto del canto del gallo tenía que ver con una práctica militar romana. Los romanos dividían la noche en 4 pedazos, en 4 vigilias. 1, de 6 a 9 de la noche, de la tarde a la noche, de 9 a 12 de la medianoche, de 12 de la medianoche a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Luego de la tercera vigilia, o sea, a las 3 de la mañana, había un cambio de guardias. Y se anunciaba ese cambio de guardia con un cornetazo. Y los romanos le llamaban en latín a ese cornetazo gallicinium. Ahora, no le comparto esta palabra para que digan: Leo sabe latín. Leo no sabe nada. Le comparto esta palabra, ¿por qué? Porque literalmente gallicinium significa el canto del gallo. Un cambio de guardias y también un cambio de actitud en la mente, en el corazón de Pedro. Y eso es lo más que anhela hacer Cristo: cambios. ¿No es eso lo que le gusta a Dios hacer? Entonces ocurre lo que sabíamos que iba a pasar. La piedra se quiebra y un río de frustración y de desesperación, ¡boom!, brota. No soy tan bueno como pensaba. Pedro literalmente estaba en el mismo carril con Judas Iscariote. Los dos iban para el precipicio. La diferencia: Judas era un traicionero y yo, Pedro, soy un mentiroso. Y los dos somos pecadores. Los dos estaban hechos de la misma madera y del mismo barro. Y como decimos en Puerto Rico, el que no tiene dinga, tiene... Todos estamos rotos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. Tu pecado es igual a mi pecado. Mi pecado es igual que el de Bill Clinton, Miley Cyrus, Marilyn Manson, Pigulín Ortiz, Víctor Fajardo, y también como el pecado de Ricitos de Oro al robarse la sopa de los 3 ositos. Y eso no lo decimos en los cuentos. Se lo robó. Pecado es pecado. No hay colores ante Dios para el pecado. Puedes llamarle como quieras llamarle, pecado es pecado. Y nos encanta ponerle colores, pero finalmente Dios ve tu vida, mi pecado y tu pecado como los televisores de los 60 en blanco y negro. Se acabó. No hay grises. Aunque las consecuencias sean diferentes, Dios nos ve igual.
Pero nos gusta señalar al otro para levantarnos un poco y decir, yo no soy tan malo como, cuando la vara para medir no es el otro, sino Cristo. Los pecados son pecados porque no tienen que ver lo que cometiste ni qué cometiste, sino contra quién lo cometiste. Por eso pecado es pecado. Los pecados se cometen exclusivamente contra Dios. No contra tu mamá, tu papá, tu hijo, tu esposa. No, contra Cristo, contra Dios mismo. El Dios santo, creador, eterno, sempiterno, grande, justo y bondadoso. Ante Él todos nos quedamos cortos. Todos. El mismo veredicto es para todos, pecadores. De la misma manera, ese Dios grande, amoroso, sempiterno y eterno muestra tu condición y te da el antídoto y la solución. Provee un plan de redención que puede desembocar en perdón. Creo que esa es la mirada de Jesús para Pedro cuando se miran y se encuentran. Creo que esa era la mirada de Jesús diciéndole, mira Pedro, yo te amo. No puedo hacer otra cosa que amarte. Aquí estoy. No tienes ni idea del plan que tengo para tu vida. Te sorprenderías. La piedra se quiebra y no había manera de mantenerse a flote en esta tormenta. Tal vez en tu barco te podías zafar de una tormenta. De esta, no. Nos rompimos en tantos pedazos. Mano, no sé lo que pensaba que era. Tengo títulos, tengo años de experiencia, tengo carácter, tengo experiencia, y nada me sirve frente a Jesús. A veces no nos acercamos al espejo de Dios porque sabemos que no nos va a gustar lo que vamos a ver. Y hacemos todo lo posible, como hizo Pedro, como hago yo, y como hicieron nuestros padres Adán y Eva, escondernos y huir. Pero ¿a dónde iremos de su Santo Espíritu? Si subo a la montaña, allí está Él. Y si bajo a lo profundo del mar, también estará. ¿Por qué huimos? Porque queremos continuar huyendo en dirección opuesta al Padre, porque hemos roto una relación. Por el contrario, el Padre nos sigue buscando. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un Dios relacional. Por eso es que no nos salva una religión, ni una iglesia, ni ningún programa, sea el que sea. Nos salva una persona con quien tenemos la posibilidad de tener nuevamente una relación, Cristo. Colosenses 1:19 dice así, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él nos reconcilió consigo mismo, restableció la relación y consigo mismo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo, en la tierra, por medio de la sangre derramada en la cruz. Dios descentralizó a Pedro para hacerlo, le proveyó un espejo para que se mirara en él y descubriera su verdadero yo. Cuando nos miramos, lloramos y nos rompemos. Y eso fue justo lo que pasó con Pedro. Había que llorar. Lloramos porque nuestra condición es horrible. Es como si hubieras vivido en una cueva durante años y tú sabes o no te has dado cuenta que tienes un montón de manchas, estás desfigurado y no lo vas a saber hasta que abran la cueva y salgas al sol. Y Cristo es experto en traer su luz para que veas tu condición. Y cuando te rompes y lloras, dice, ya yo sabía quién eras. Ya yo sabía tus manchas. No me voy, me quedo. Él dijo, sígueme, y cambió la vida de Pedro. Pedro no podía hacer la obra que Dios le iba a enviar a hacer en sus propios términos y en sus propias fuerzas. Dios tenía la experiencia y el expertise de cambiarle el nombre a la gente. Abraham, Abraham. Sarai, Sara. Jacob, Israel. Lo hacía porque tenía un plan. Pero Dios necesitaba y Cristo necesitaba que Pedro dijera y entendiera, Cristo es la vid. Yo simplemente soy una rama. Necesito
permanecer en Él para llevar mucho fruto. Sin Él, nada puedo hacer. Dios no nos rompe para destruirnos, sino para construirnos, para traer orden al desorden y para traer nuestras vidas a la correcta perspectiva. Él lo cambia todo. Como un rompecabezas cuando lo armas mal con tu hijo. Y lo mira y dice, papi, ¿está perfecto? No, no está perfecto. ¿Qué hace? Romperlo de nuevo y volverlo a hacer. Porque tú como padre sabes cómo vas. O cuando sales por la puerta y te das cuenta que estás corriendo para ir a la iglesia y tu hijo tiene los zapatos al revés. Y él pretende llegar al templo por la puerta con los zapatos al revés. Y tú sabes, ¿qué van a pensar de mí? Que soy un mal padre, tiene los zapatos al revés. Y tú sabes cómo van los zapatos. Tú sabes que le va a hacer daño. Traes orden al desorden. Muy a pesar de ti y muy a pesar de mí, Dios tiene un plan mayor que sobrepasa tu entendimiento y mi entendimiento. El plan de Él es soberano. Dios no nos rompe para que tengamos éxito. Dios no nos rompe para que tengamos éxito. Dios nos rompe para que seamos útiles. Dios nos rompe para que seamos útiles. Nos rompe para su misión, para su gloria, para exaltarle. Y cuando vivimos así, estamos entonces realmente completos. Dios sabe de qué material estás hecho. Se acuerda que solo eres polvo. Lo dijimos en el devocional. La historia final de Pedro, ustedes y nosotros la conocemos. Se le conoce como el padre de la iglesia. Pedro le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aunque hay muchas interpretaciones para ese texto, todos tenemos que decir, sí, Dios usó a Pedro. Dios usó sus pedazos y Dios usó su historia. Me encanta la transparencia una vez más de Cristo, de Dios, de dejar esa historia en la Biblia. La pudo haber sacado. Y tal vez Pedro habrá vivido toda su vida con la historia dándole vuelta en su mente. No puede. A menos que entregues esta parte de tu historia, ¿cómo te mueves hacia el frente? Es como cuando quieres, como Tarzán, tienes esta. Para volver a la otra línea, para brincar allá, tienes que soltar esta, no puedes seguir. Tal vez Pedro está diciendo, hermano Juan, ¿por qué redactaste eso en tu evangelio? Ahora mi historia está ahí, forever. La importancia de la negación y caída de Pedro es vital para el cristiano y el no cristiano y para la humanidad hoy. Porque a través de él se abre la puerta a la gloriosa esperanza de restauración y perdón. Si yo negué al maestro y él me restauró, oh, créeme, no tienes ni idea de lo que puede hacer contigo. Su fracaso nos da esperanza. Puede ser ridículo, pero es hermoso. Tus tinieblas pueden traer luz a las tinieblas de otro. Cuando hablábamos hace años atrás con Charlotte y todas las situaciones que tuvo de aborto, y decían, wow, esto es bien difícil. Y yo decía, sí, pero no tienes ni idea de la cantidad de gente que he podido bendecir por mi historia. Pedro nos recuerda que tu pecado, por más grande que sea, no podrá separarte del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca estarás tan lejos por tu pecado, donde el amor del Padre no pueda alcanzarte. Unos capítulos más adelante, terminando, leímos que Pedro reaparece con los discípulos y ¡boom! ¿Cómo lo haces? Después de esto, Pedro se quedó en un grupo pequeño. No el de la fogata, uno diferente. Un grupo pequeño de gente que lo amó como estaba, roto. Y créeme, vas a sanar mucho más rápido cuando caminas en grupo. Ya sabemos que estamos rotos, tranquilo, nadie tiene que disimular. Eso es liberador. ¿Por qué Dios quiere mis pedazos y tus pedazos? Bueno, para traer gloria a su nombre. Mientras nos hace de nuevo, juntando piezas de diferentes vasijas y colores y gente rota, y nos junta como en un gran mosaico para mostrarle a los que están rotos la obra maestra que Él puede hacer con unos pocos pedazos que parecen inservibles.
tus tinieblas pueden traer luz a los demás. Leímos hace un rato en Efesios 2:7 que decía, Dios puede ponernos como ejemplos. Dios puede ponernos como ejemplos. ¿De qué? De la increíble riqueza de su gracia. Te está usando para bien. Y usarnos puede sonar como negativa. No, no lo es. Es bueno para mostrarle a otros su gracia y la bondad, la que nos tuvo. Termino con esto. Hay una gran diferencia entre estar rotos y estar hermosamente rotos. ¿Recuerdan la historia del niño de los panes y los peces? La historia es fenomenal y la conocemos, la cantamos en Navidad. Usted sabe. Pero la verdad es que lo genial de esa historia no son los panes, no son los peces, no es el niño, por más bonito que sea. Lo genial de la historia es y son las manos que toman un poco de comida y la convierten en el mayor festín de la historia. Todos estamos rotos. Y la diferencia entre rotos y hermosamente rotos lo hace la persona que te tiene en sus manos. Y créeme, el Padre que nos ama y que desea sostener de sus manos es muy hermoso. Este es casi un momento para cantar, hermoso, hermoso. Cristo es Él. ¿Qué dice? Él hace cosas hermosas en mí, dulcemente amándome. Cristo me deja ver que Él hace cosas hermosas en mí. Tú eres un gran Padre. Nuestro país y nuestras familias necesitan conocer al gran Padre. Y lo único que vinimos a traerte fueron nuestros pedazos. Algunos podemos pensar, yo estoy más roto que aquella otra persona, pero tú sabes que yo soy Pedro. Tú sabes que somos como Pedro. Nos acercamos con nuestros pedazos esta mañana y los juntamos todos. Y te los estamos presentando como una ofrenda para decirte, haz lo que tengas que hacer. Que tu nombre sea exaltado. Que tu nombre sea famoso y conocido. Que la gloria y la honra y la alabanza sea para ti. Y si es tu voluntad, usa mis pedazos rotos. No necesito que cambien mis circunstancias, Señor. No necesito que cambien mis problemas. Todo lo que deseamos es estar en tus manos. Y si tú estás, todo va a estar bien. Para tu gloria, para tu honra. Amén.